Hola, buenas tardes y bienvenidos a este taller sobre responsabilidad profesional sanitaria. Soy Elena Fernández, directora de formación de Pupilum, y para quienes no nos conozcan, somos una plataforma de formación continuada online para profesionales sanitarios. En primer lugar, agradeceros vuestro tiempo para este taller, con el que contamos con el doctor José Carlos Fuente Rapañín, médico especialista en psiquiatría, médico forense y con un amplio bagaje como docente, tanto en la UNED como en universidades españolas y extranjeras. Tenemos la suerte de contar con él como docente de varios cursos que impartimos en Pupilum. Bienvenido, Carlos. Hola. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí, no puede ser de otra manera. Es un placer para mí el compartir este ratito de la tarde de hoy contigo, Elena, y por supuesto con todos mis colegas que están ahí al otro lado de estos maravillosos inventos que son el Internet. Vamos a ver si conseguimos dejar algunos puntos claros y bueno, estaremos dispuestos a recibir todo tipo de comentarios, críticas y preguntas. Bien, vamos a empezar entonces y vamos a entrar en materia. Yo quiero ser muy práctico, quiero en fin, que este taller, este encuentro que tenemos entre colegas sea una forma de resolver algunas dudas que, bueno, que desde el punto de vista médico-legal se nos pueden plantear a cualquier profesional de la sanidad. Lo primero que quiero dejar claro es que si me encuentro aquí delante de vosotros es sobre todo como un médico clínico que todos los días ve pacientes y que todos los días está, en fin, dispuesto a salir airoso de esos problemas que se nos plantean a todos los médicos. Entonces vamos a empezar a hablar ya, vamos a entrar en materia sin más dilación. La responsabilidad profesional en el ámbito sanitario. Mira, yo quiero dejaros claro una idea fundamental, y es que, querámoslo o no, los tiempos han cambiado mucho. Y tenemos que tener muy claro que el 90% más o menos de nuestras actuaciones médicas tienen directa o indirectamente implicaciones legales. Yo creo que el dato es lo suficientemente elocuente. Pero es que además tenemos que recordar que el Código Civil, es decir, nuestro ordenamiento jurídico, nos dice con una claridad meridiana que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Es decir, que no podremos, no deberemos, no será útil el que yo diga o afirme, señor juez, señor fiscal, mire usted que yo soy médico y que por tanto a mí usted no me puede exigir que yo conozca todos estos dimes y diretes jurídicos. Esto no va a ser posible porque, insisto, nuestro ordenamiento jurídico así lo explicita. También quiero recordaros que teóricamente todos somos iguales ante la ley, pero, bueno, teórica y en la práctica. Lo que ocurre es que en la práctica, si somos iguales ante la ley, no lo somos siempre ante quien se encarga de interpretarla, que son los seres humanos que llamamos jueces. Y este es un aspecto que también tenemos que tener en consideración. Por tanto, es muy importante. Es necesario que nosotros tengamos unas ideas básicas sobre lo que es la responsabilidad en nuestra profesión, que no es otra cosa que la obligación que tenemos de responder de los actos que hacemos o de aquellos que dejamos de hacer teniendo obligación de hacer. Fijaos que la responsabilidad se circunscribe en 4 ámbitos. Una es la deontológica, que es la que que se va a aplicar por parte de los colegios profesionales. Nosotros tenemos un código y ese código tiene una serie de normas. Esas normas son de obligado cumplimiento y, por tanto, tendremos que ceñirnos a ella en nuestra praxis profesional. Pero la responsabilidad deontológica, queda en un plano un tanto teórico, a veces tristemente solo teórico. Y nos preocupan mucho más las otras, las que nos van a exigir los tribunales de justicia. Y ahí tenemos 3 grandes tipos. La responsabilidad penal, es decir, aquella que se produce cuando yo cometo un ilícito, una conducta que está tipificada en el ordenamiento jurídico, en el Código Penal, y que va a ser merecedora de un reproche, que será una pena. Tenemos la responsabilidad civil, que es aquella que se produce cuando yo origino un daño por imprudencia o negligencia, ¿verdad? Entonces estoy obligado, me dice la ley, a satisfacer, o sea, de alguna manera a reponer ese daño. En nuestro caso, la salud difícilmente va a poder ser resarcida, salvo que sean criterios económicos los que la apliquemos. Y por último está la responsabilidad administrativa o también disciplinaria. Es aquella que yo tengo, porque soy médico, trabajo en un sistema público de salud y como tal tengo una serie de deberes que cumplir con mi empleador, en la mayor parte de los casos el sistema público. Por tanto, la responsabilidad en el ámbito médico puede ejercitarse en 3 niveles: penal, civil, administrativo. En todos esos casos, lo que tendremos que tener en cuenta es que va a depender siempre o casi siempre de conductas que, aunque no sean buscadas, aunque no sean intencionales,
pueden ser reprochables en tanto en cuanto que exista una imprudencia, una negligencia o una impericia. Es decir, que o no sepamos muy bien nuestro trabajo, sería la impericia, no tengamos un conocimiento del oficio, bien que actuemos con una dejadez o descuido manifiesto y notorio, o bien que asumamos más riesgos de los razonablemente permitidos. Yo creo que con esto tenemos un pequeño, digamos, anticipo o, si queréis, un entremés de lo que puede ser todo este campo tan complejo, por un lado, y tan importante de la responsabilidad profesional en el ámbito sanitario. Quizá sea más adecuado para ilustrarlo, más que teorías y aspectos doctrinales que nos vamos a encontrar en cualquier libro, un caso práctico que yo os voy a poner. Fijaros que estamos en una ciudad, cualquier ciudad de nuestra querida España, y aparece una persona, una tal mujer, que tiene 37 años, con unos síntomas evidentes de intoxicación etílica, y aparece en la calle. Está tumbada, con un estado de sopor, somnolencia, un lenguaje incoherente, balbuceante. Llega el equipo del 061 y efectúa una estabilización de la paciente, realiza una anamnesis primaria y en vista de que la persona, esta tal Amelia, empieza a recuperarse, digamos, los síntomas de desintoxicación empiezan a ceder, pues la médico, que en este caso era una colega, una compañera, considera que no hace falta ningún otro soporte sanitario y procede en ese momento a darle el alta. Amelia estaba siendo tratada con ansiolíticos, cosa que nuestra colega ignoraba porque no tuvo información al respecto. ¿Por qué estaba con ansiolíticos? Porque tenía una grave situación de ansiedad que se había producido en su matrimonio, un matrimonio que estaba pasando momentos muy complicados. Pero es que esta amiga nuestra, esta paciente nuestra, Amelia, resulta que además de ser tratada con ansiolíticos, había sido condenada a 9 meses de prisión por un falso testimonio que se había producido cuando ella intentó culpabilizar a su marido, luego exculparlo de unos supuestos malos tratos. Amelia, una vez que la deja nuestra compañera de urgencias en la calle, ya un poquito mejor, ya recuperada, va al hospital de referencia, sube a la azotea y se precipita al vacío, falleciendo en ese mismo instante. En el levantamiento del cadáver, cuando se persona la comisión judicial, encuentran una nota de suicidio, una caja de lorazepam en el que faltaban 3 pastillas. En fin, yo creo que este caso es un caso lo suficientemente elocuente como para que nosotros ya empecemos a reflexionar. ¿Qué pasa después? Vamos a hacer una encuesta. Me dicen, vamos a hacer una encuesta. Vamos a ver, la encuesta os pregunto y os preguntamos desde aquí, desde Pupilum, ¿castigaría usted penalmente al médico que acude en primera instancia? Pregunta clara, precisa. Esperamos vuestra respuesta. Tenemos casi la mitad de las respuestas. ¿Castigaríamos la actitud de nuestra compañera que se persona en el lugar porque está de guardia en 061, ve que es una intoxicación etílica, le hace una anamnesis, aplica unas medidas elementales básicas, ve que la persona se recupera, ve que ya parece que ya está un poquito mejor y decide en ese momento no seguir su intervención considerando que acabó su actuación? ¿Esto es penalmente reprochable? ¿Estamos ante una postura, ante una conducta inadecuada? ¿Qué pensáis? El 90% dice que no estamos ante una conducta inadecuada, es decir, que nuestra colega actuó bien, que actuó con arreglo a la lex artis, que actuó con arreglo al buen hacer, a la buena práctica. Mientras que un 11% nos dice que sí, que hizo mal su trabajo y que debería recibir, por tanto, un castigo. Bien, me alegra ver que sois en fin, que habéis hecho esa valoración, que no es la habitual. Fijaros, porque voy a seguir explicándoos un poquito el caso. La familia de Amelia decide interponer una denuncia en la que imputa a nuestra colega Cristina de un delito de homicidio por imprudencia profesional, tipificado, como veis ahí, en el artículo 142 del Código Penal. ¿Por qué? Pues porque no se le hizo el ingreso hospitalario, porque no hubo una anamnesis adecuada, según dice su letrado, porque nadie consultó su historial clínico, porque no hubo un elemental, básico registro de sus efectos personales que se encontraban en la calle y que ella, la médico, podría quizá haber consultado.
La dirección del centro hospitalario también se le considera, en este procedimiento judicial que se inicia, responsable del fallecimiento de la finada porque hay unos fallos en el control de la admisión, porque, en fin, según el letrado que interviene, es intolerable que la persona en cuestión pueda acceder a la azotea y tirarse por allí. Y, por último, el informe del Instituto de Medicina Legal de la ciudad habla de una posible mala praxis médica debida a una inobservancia de la lex artis, con una probabilidad rayana a la certidumbre, dicen los forenses, de que el ingreso en observación en una unidad de salud mental hubiera evitado este suicidio. Como veis, en fin, hay ciertas discrepancias entre lo que habéis opinado y lo que nos dicen los médicos forenses y lo que nos dice el letrado de la acusación. Que haya discrepancia entre el letrado y vosotros no es nada extraño, pero en fin, esto de que los forenses, los que de alguna manera van a decidir lo que va a ocurrir en gran medida, puesto que informan directamente al juez, en fin, discrepe, creo que es algo que nos debe hacer reflexionar. Bien, ¿estamos ante un supuesto de imprudencia? ¿Estamos realmente ante una mala praxis? Habéis dicho mayoritariamente que no. Yo os puedo decir que no. Que es verdad, no es cierto, no se ha producido una mala praxis, no se ha producido una imprudencia. ¿Por qué? Pues porque la actuación del médico, aunque es cuestionable, fijaos bien, el problema de la imprudencia es que la acción final del médico, en este caso, tendría que haber supuesto inexorablemente e inevitablemente el resultado lesivo que se ha producido. Y esto, evidentemente, esa relación causa-efecto es la que en muchos casos nos salva, la que va a ser frecuentemente invocada por nuestros abogados y la que hace que los tribunales de justicia tengan muy difícil condenar a un médico en el ámbito penal que declaró por una imprudencia. Por tanto, en fin, los que habéis optado por esta pregunta habéis seguido lo que en el juicio, en las diligencias, mejor dicho, iniciales se plantearon y habéis acertado. No ha habido una imprudencia, aunque, insisto, habría que matizar mucho y habría que dar muchas vueltas a este asunto. Ahora, vosotros habéis realizado una serie de preguntas cuando os habéis inscrito y relacionadas con la responsabilidad sanitaria, vamos a empezar a contar respuesta a ese tipo a esas preguntas. Bien. Vamos allá. ¿Qué preguntas tenemos? A ver, ¿de qué se trata la responsabilidad sanitaria o qué es y a qué campos abarca? Nos habéis preguntado. Vamos a ver, la responsabilidad sanitaria es, como ya os he dicho, la obligación de responder de aquello que hacemos o dejamos de hacer. Y abarca fundamentalmente esos tres ámbitos: penal, civil, disciplinario. Esto sería, de una forma muy sintética, lo que debemos tener muy claro siempre que nosotros actuemos. Cuidado, porque los médicos, insisto, en esta desinformación que tenemos de temas jurídicos, a veces somos muy osados, a veces creemos que nuestro cometido fundamental es salvar la vida del enfermo, ayudar, aliviar, consolar. Es cierto, es verdad, éticamente nada que objetar, pero sin invocar la medicina defensiva, sí tenemos que tener en cuenta que nuestras actuaciones pueden derivar consecuencias muy serias y que tenemos que protegernos. Para eso hay que actuar siempre con arreglo a la lex artis, es decir, estar al día, estar muy cualificados, seguir los criterios que la comunidad científica aplicaría en un caso como el que nosotros estamos viendo y, sobre todo, o además de esto, respetar los derechos del enfermo, consentimiento, información y confidencialidad. Siguiente pregunta. ¿Cómo proteger el patrimonio ante un acontecimiento por mala praxis? Hombre, lo tenemos complicado, fijaros. Lo que hay que hacer siempre es, además de un seguro de responsabilidad que tendremos si trabajamos en el sistema público de salud, es complementarlo con un seguro de responsabilidad que nosotros haremos por nuestra propia cuenta. Es muy importante este aspecto. Es muy importante, ¿por qué? Pues porque en muchos casos, aunque la responsabilidad que se pide se va a dilucidar por la vía administrativa, es decir, el ciudadano no va contra el médico, sino va contra la administración, no debemos olvidar que la administración, el sistema sanitario, puede repetir, así es como se denomina, contra el médico las actuaciones que inicialmente ella ha tenido que compensar. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que no nos fiemos de un seguro que el hospital, centro público, servicio de asistencia sanitaria nos da, sino que ese
otro seguro que es por nuestra cuenta el que nos va realmente a proteger y el que nos va a evitar determinados incidentes y, desde luego, de que en una situación crítica nos quedemos sin una casa o nos quedemos sin un patrimonio que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. Os habéis preguntado también sobre la responsabilidad del médico interno residente. ¿Cuál es la responsabilidad durante la etapa de residencia del MIR? En esencia y en forma muy concreta, el médico residente tiene la misma responsabilidad que cualquier otro médico, cualquier otro profesional. Cuando actúa de forma, digamos, ajena a su especialidad, es decir, cuando toma decisiones o actuaciones que no son inherentes a la especialidad que está realizando. Para esas actuaciones, para esos, digamos, momentos en los que su pauta de actuación es la que hubiera o va a tener un especialista, en esos momentos tiene que estar siempre tutelado y vigilado por el especialista correspondiente. Es decir, un médico residente, por ejemplo, en mi especialidad en psiquiatría, no debería dar una alta psiquiátrica. Un médico residente debería de consultar un ingreso de un paciente. ¿Por qué? Porque no tiene todavía la cualificación oficial, la cualificación profesional para realizar los actos que hace el médico ya especialista. Es un médico en formación, cierto que se le va a tener que ir dando gradualmente una mayor libertad y asunción de responsabilidad, pero no es menos cierto que el médico residente siempre debe de estar vigilado, entre comillas, intelectualmente, profesionalmente por el tutor. Si no, los problemas son serios. ¿Quién va a responder de los actos que realice un médico residente? Desde luego, penalmente, el propio médico. Civilmente, en el aspecto de indemnización, ya veremos a ver si será el médico residente y el adjunto que no efectuó adecuadamente su tutorización, si también tendrá que responder el centro, pero lo que está muy claro es que de aquellos actos que una persona, en este caso un profesional médico, estando en su año de residencia, el que sea, realice o deje de realizar, responde a efectos penales el propio sujeto. Vamos a ver, sobre las pruebas diagnósticas no definitorias. Os habéis preguntado, sabiendo que hoy hay muchas pruebas que no ofrecen un diagnóstico, un valor predictivo definitivo, ¿se puede hacer culpable al médico de un mal resultado? No. Vamos a ver, lo que tenemos que dejar claro es que los errores diagnósticos y terapéuticos no se castigan, salvo que se produzcan por lo que los tribunales llaman ignorancia inexcusable, o bien por una dejadez o descuido manifiesto y notorio, o por unos riesgos que son intolerables, siguiendo los criterios que nos marcan el consenso científico. Por tanto, el error terapéutico, el error diagnóstico, sean con pruebas complementarias o sin pruebas, no va a ser punible, salvo en esos aspectos. ¿Sería la historia clínica un elemento suficiente que respalde al profesional en su actuación? No, no del todo. Me explico. La historia clínica, la ausencia de una historia clínica adecuada, completa, es un elemento, digamos, acusador. Pero la existencia de esa historia clínica no nos salvaguarda de que hayamos actuado con la suficiente diligencia y con la suficiente prudencia. Por tanto, la historia clínica, si no está bien hecha, si no es completa, nos va a poner en jaque, nos va a poner contra las cuerdas. Pero una historia clínica realizada bien no garantiza que seamos exentos de responsabilidad criminal ante un tribunal de justicia. Habéis preguntado también sobre la lista de espera. Los médicos nos vemos obligados a atender en la consulta a más pacientes de los permitidos porque así lo determina nuestro empleador. Mirad, esta es una pregunta de los múltiples cursos que yo he hecho por todo lo largo y ancho de este país. Es muy frecuente observar que la ponéis siempre. Es decir, oiga, yo estoy trabajando y entonces me obligan. No, vamos a ver. A usted nadie le obliga a trabajar mal. Usted nadie le obliga a trabajar con una sobrecarga excesiva. A nadie le obliga a dedicar muy poquito tiempo a su trabajo para tener que asumir la multitud de enfermos. Por tanto, ese elemento no se va a poder invocar nunca ante un procedimiento judicial. O sea, no podremos decir ante un juez, mire usted, yo hice mal, me equivoqué porque tenía 58, 60, 100 pacientes y por tanto no los podía ver bien. El juez lo que va a decirnos es que eso no es de recibo, eso no es una eximente ni un atenuante, eso en todo caso será una agravante responsabilidad porque en mi cabal juicio y pudiéndolo hacer, he asumido unos riesgos que no son permitidos. O sea, usted es un mal profesional. Ustedes me dirán, vosotros me diréis que esto es lo que está pasando en muchos servicios asistenciales, porque claro, si uno no hace o no entra en esa dinámica, pues probablemente no trabaje o probablemente se le aplique otro tipo de medidas. Bien, esa es la espada de Damocles que tenemos. No se puede ceder ante lo injusto. No se puede hacer mal un trabajo basándonos en que me obligan, aunque los criterios asistenciales, porque en el servicio donde yo estoy las cosas se hacen así. ¿Cuál es la responsabilidad que recae sobre el médico debido al riesgo de cometer errores
por esa, digamos, medida del empleador, la responsabilidad es total. Estaremos, en este caso, solos ante el peligro, como dice el lema de la película. No vamos a poderlo, insisto, invocar ante un tribunal. Es más, yo os aconsejaría que no lo hagáis nunca porque muy probablemente sea un arma de doble filo en la que os digan, o sea, usted sabiendo que no puede hacer bien el trabajo, lo hace y cede y acepta. O sea, usted es una persona absolutamente imprudente y negligente. Por tanto, mejor nunca invocarlo. Bien, estas son las preguntas que nos habéis hecho en síntesis, porque ha habido muchas y hemos tenido que, en fin, resumirlas. Yo creo que la cosa ha quedado suficientemente clara y, no obstante, nos emplazamos a que a lo mejor en otras actividades que vamos a hacer a través de este maravilloso medio como es online, pues podamos seguir profundizando en la materia. Ahora me voy a ceñir muy rápidamente al secreto profesional. El secreto profesional es una situación que además últimamente en estos días se ha puesto muy de moda por la famosa actitud, famosa y triste, famosa actitud de este piloto que, bueno, ingirió una serie de medicamentos, que además tenía una depresión psicótica y que, como todos sabemos, se estrelló con 150 pasajeros en base a lo que nos han dicho que era el secreto profesional. Mira, yo os tengo que decir que el secreto profesional en nuestro país, de entrada, no está regulado. Es decir, los médicos invocamos un secreto que solamente está recogido en el código deontológico. En el código, digamos, en las leyes ordinarias, tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal, no nos protege, no estamos con ningún privilegio, no tenemos ninguna posibilidad de invocar este secreto. Es más, en muchos casos estamos obligados a dar cuenta a la autoridad judicial si somos conocedores de un hecho delictivo. Digamos, es más, estamos especialmente obligados. Por tanto, el secreto profesional es un planteamiento de riesgo. ¿Tenemos la obligación de guardar confidencialidad de todos los datos que tenemos por razón de nuestra profesión? Por supuesto. Pero hay excepciones, y esas excepciones son las que tenemos que tener en cuenta. Primeras, conocimiento de un delito. Cuando yo soy conocedor de un delito, tengo la obligación de ponerlo en conocimiento del juez o del Ministerio Fiscal. Segundo, ante enfermedades de declaración obligatoria. En ese caso, solo las enfermedades de declaración obligatoria que están contempladas en un Real Decreto y en un anexo correspondiente, donde están explicitadas, en ese caso tendré la obligación de notificarlo a la autoridad sanitaria. Y luego, cuando hay comparecencias judiciales, es decir, si yo soy llamado como perito, como testigo, o en algunos casos como imputado, también estaré en la obligación de contar, de transmitir la información que yo posea al tribunal. Cierto que puedo acogerme al secreto, puedo pedirle al tribunal que me está en ese momento interrogando la posibilidad de ocultar información, pero será siempre, no olvidemos, el tribunal el que decidirá los niveles de información que yo tengo que dar o no dar. Y por último, queda un aspecto importante que es el tema de los menores. Yo quiero hacer referencia sobre una materia en este sentido porque es un tema muy bonito, muy importante y muy polémico que se ha transformado, se ha modificado notablemente y ya sabéis que la Ley de Autonomía del Enfermo, que regulaba esto del consentimiento del menor por representación, se ha modificado sustancialmente con la entrada en vigor de la Ley de Protección Jurídica del Menor de diciembre del año pasado. Esta ley, en resumidas cuentas, ya que no podemos entrar en detalles, nos viene a decir que el menor tiene que contar con el consentimiento de sus padres hoy para todo. Para todo. Y cuando hay discrepancias entre los padres y el médico, tendremos que recurrir a la autoridad judicial. Esto es lo que en esencia viene a decir esta reforma, a mi modo de ver, muy importante, no suficientemente conocida y valorada por muchos de vosotros y que puede, en fin, complicarnos la vida de una forma notable. Los menores de edad, a partir del año pasado, de la mitad de diciembre, incluso aquellos que tienen más de 16 años, para intervenciones que supongan riesgos o simplemente para actuaciones que no supongan tantos riesgos, pero que puedan producir, en fin, o puedan interferir la vida del muchacho o de la muchacha, deben contar con el consentimiento paterno. Si no lo hacemos así, estamos infringiendo una norma y podemos tener disgustos. Antes, no hace mucho, era mayor de edad a efectos sanitarios por encima de los 16. Eso ha quedado revocado y ahora tendremos que tener otros planteamientos. Bien, preguntas que nos hacéis sobre este tema. Si estamos tratando a un paciente con una enfermedad infectocontagiosa mortal, por ejemplo, SIDA, y sabemos que no usa medios de protección con su pareja, ¿qué debemos hacer? Bueno, esto está resuelto. El Tribunal Supremo se pronunció hace tiempo y dijo que cuando se confrontan dos derechos, como es el derecho a la intimidad frente al derecho a la salud, derecho a la intimidad de la persona que tiene la enfermedad, derecho a la salud de esa tercera persona que es el cónyuge,
da prioridad al derecho a la salud. Es decir, que nosotros tendremos la obligación, en primer lugar, de convencer a esa persona de que cuente su problema, de que lo aborde. Si se resiste a ello, no nos quedará más remedio que actuar en consecuencia y ser nosotros los que informamos, los que notificamos al tribunal de la existencia, perdón, a la persona de la existencia de la enfermedad. Por tanto, creo que esto es muy clarito. Hay que informar a la pareja. Evidentemente hay que informarle con cautela, con prudencia, la información necesaria, solo el mínimo imprescindible, pero no tendremos ningún problema. Y además, de que el Tribunal Supremo lo ha dejado claro, es que existe una figura jurídica muy clara, también muy contundente, que es el estado de necesidad. Es decir, cuando yo transgredo una norma para evitar un daño mayor, siempre y cuando que yo no estoy obligado, evidentemente, por mi situación a abstenerme de ello y, en este caso, está justificadísimo, ¿verdad?, y no haya provocado yo la situación, entonces se aplica el estado de necesidad, que es una eximente de responsabilidad y que evidentemente evitaría muchas cosas. Bien, ¿qué responsabilidad tiene el médico? Me preguntáis, nos preguntáis, cuando no se notifica o se notifica un maltrato si la víctima es mayor de edad y no quiere denunciarlo. Bueno, cuando es mayor de edad y no quiere, fijaros, os he dicho que nosotros tenemos la obligación de denunciar delitos. ¿Problema que se va a plantear aquí? Pues que si esa denuncia que hacemos nosotros, que yo aconsejaría que se haga siempre y que se haga al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal tiene la obligación de recibir esa información e investigar. Y luego, si ese Ministerio Fiscal ve que existen indicios racionales de criminalidad, será él el que se lo pasará al juzgado correspondiente. Por tanto, nuestra obligación ante malos tratos, quiera o no quiera la víctima, es denunciarlo. Si es menor de edad, con más motivo. Es decir, cuando estamos ante los presuntos malos tratos de un menor de edad, evidentemente nuestra obligación absoluta, contundente y precisa es notificarlo al fiscal de menores, que es la autoridad competente en esta materia y la que pondrá, en fin, los puntos sobre las íes en la situación. Bien, un médico dice aquí, mira la historia clínica de la mujer, de su pareja, y es descubierta por la paciente. El médico alega que lo hizo porque quería saber el estado mental de la paciente, ya que tiene 2 hijos menores de edad y quiere protegerles. ¿Está el posible bienestar de los menores por encima de la confidencialidad? Pues, queridos colegas, no. Vamos a ver, lo que no podemos es invocar un supuesto beneficio del menor para quebrantar una norma muy clara y muy contundente y de esa manera, no sé, apropiarnos de una información que es absolutamente privativa y acceder a una historia clínica en base a unos datos que, insisto, son muy específicos. Esto no es de recibo, como tampoco es de recibo que un médico se persone en cualquier centro sanitario invocando su condición de médico y como tal quiera recoger información de una historia clínica de la que él no tiene nada que ver, no es ni su médico, sino que es un familiar, un conocido. En ese sentido, tenemos que ser muy cautos, no complicarnos la vida y, por supuesto, la información tiene que ser guardada con escrupulosidad y nosotros no podemos saltarnos estas reglas, por muy médicos que seamos, ¿verdad?, y acceder a la información que es muy sensible y que no nos compete. Bien. ¿Cómo actuar cuando son mi jefe y mi suplente quienes están vulnerando el secreto profesional de mis pacientes y también la confidencialidad, dando datos míos que son confidenciales? Pues hombre, cuando es mi jefe y mi suplente los que están vulnerando el secreto profesional, lo que tendré que hacer será, en todo caso, una notificación al Ministerio Fiscal. Se está cometiendo un delito, yo lo que tengo que hacer es informar o al juez o al fiscal de la existencia de ese posible delito. Y ya serán ellos los que interpondrán las medidas que crean convenientes. Por tanto, acción directiva, notificación a la autoridad judicial. Es un caso que no tiene ninguna, digamos, significación peculiar porque uno trabaje y porque sea mi jefe o sea mi compañero o sea mi subordinado. Son personas que deben de cumplir las leyes igual que cualquier otro ciudadano. Bien, seguimos con el otro de los puntos que nos plantean o nos habéis planteado, que son los informes, partes y certificados. Mirad, en el tema lo más importante quizás sea que tengamos presente, primero, que los médicos tenemos obligación de colaborar siempre con la Administración de Justicia, ya seamos llamados como testigos, ya seamos llamados como peritos. Diferencia entre uno y otro, testigo es aquel que da conocimiento al juez o al tribunal de aquello que ha visto, ha oído, en definitiva de aquello que conoce de forma directa, mientras que el perito es aquel que da información en razón de ciencia, es decir, en razón de que él conoce una determinada materia y como tal es un experto y como tal experto es llamado al tribunal. Hay diferencias importantes, sustanciales, desde los honorarios que el perito puede cobrar, el testigo no, hasta la forma de exponer su informe, hasta el acceso que tiene al sumario, es decir, hay unos matices muy importantes y que, insisto, podremos ampliar con mucha más especificidad en otros puntos.
discursos. Lo que sí quiero recordaros es que el informe pericial es una obligación que tenemos, que cuando los jueces o los tribunales o los ministerios fiscales nos llaman y nos piden esa información, no nos podemos negar a darla y que sí podemos siempre invocar ante el tribunal que nos ha llamado como peritos, es decir, que nos abstenemos o que pretendemos abstenernos, pero tiene que ser en base a una serie de razones que están expuestas en nuestro ordenamiento jurídico. Que yo tenga amistad o enemistad íntima, amistad manifiesta, de interés directo o indirecto en el procedimiento o consanguinidad. Si no, difícilmente podremos invocar la exención del deber de colaborar con la justicia. Bien, os preguntéis aquí sobre los certificados de defunción. ¿Quién firma un certificado de defunción? Pues muy sencillo. El médico que sabe la causa de la muerte, que sabe la causa del fallecimiento. ¿Que yo no sé la causa del fallecimiento? Evidentemente no puedo certificar la defunción. Yo podré constatar la realidad de la muerte. Puedo decir, esta persona ha muerto. Y para eso soy el único competente. No lo puede hacer otro. Ahora, decir certifico y por tanto inicio el proceso de inhumación del cadáver o de cremación y por tanto garantizo que es una muerte natural y por tanto garantizo de que no se ha producido ninguna muerte violenta o sospechosa de criminalidad, eso solo puede pasar a la muerte. Bien, ¿quién debe firmar un parte de defunción en una residencia de tercera edad? Aquel que conoce la causa de la muerte. Volvemos al punto anterior. El médico de residencia o el que está de guardia en el centro de salud. El médico que conozca la causa de la muerte. Y en esto creo que hay que ser muy claros. No nos debemos dejar presionar ni por las funerarias, ni por los familiares, ni por el sentimentalismo de que mire usted que es que el cadáver, que va a estar fuera, que si las horas, que si el plazo. Mire usted, yo no sé de qué ha muerto, no lo puedo acreditar fehacientemente por medio de documentos sólidos y contundentes, historias clínicas, etcétera. Por tanto, no firmo el certificado de defunción. Y se acabó el asunto. No debemos de entrar en más disquisiciones ni en más planteamientos. Bien, ¿cuándo es obligatorio solicitar una autopsia judicial? Mire usted, la autopsia judicial no hay que solicitarla. La autopsia judicial se producirá en el momento en que yo no practique el certificado de defunción. Cuando no rellene ese documento, automáticamente el juzgado va a entrar y el juzgado le va a obligar al médico forense a que realice la necropsia. ¿Por qué? Porque tiene que saber de qué ha muerto ese sujeto. Y para saber de qué se ha muerto el sujeto es necesaria la práctica de la autopsia. En el 99,99% de los casos. Y aunque exista esa posibilidad de saberlo, se practica la autopsia porque así lo recoge nuestro ordenamiento. Bien, ¿qué responsabilidad tiene un médico de atención primaria al emitir una incapacidad laboral transitoria a un paciente que está siendo tratado por otro especialista cuando el médico de atención primaria no tiene información escrita del médico que lo trata y únicamente se fía de la información verbal? Por ejemplo, que me han dicho que siga de baja y que quizá me tengan que operar. ¿Cómo hay que actuar aquí? Vamos a ver, mirad, esto es muy sencillo. Cada uno responde de aquello que hace o deja de hacer. Si tú consideras que la información que te proporciona el paciente es lo suficientemente fiable, veraz y clara, pues puedes actuar y dar la baja. Yo os aconsejaría que seáis muy restrictivos, que no seáis desconfiados, no se trata de desconfianza, sino se trata de prudencia, se trata de no ser negligentes, se trata de hacer bien nuestro trabajo. Y desde luego las manifestaciones de un paciente a la hora de recibir una incapacidad laboral o no, tienen, a mi modo de ver, muy poco valor. Si el especialista correspondiente o el compañero X o Y nos está diciendo que es perentorio, que lo diga por escrito, que nos dé un documento en el que nosotros podamos perfectamente luego mostrar ante un tribunal, porque no olvidéis que en el mundo del derecho no es el mundo de la medicina. Y solamente aquello que se puede probar es lo que surte efectos jurídicos. Las palabras se las lleva el viento siempre, pero en este campo todavía con mucha más frecuencia. Aquí nos dice un compañero que trabaja en un colegio público como enfermera, una compañera en este caso, y que recientemente le solicitan que redacte un informe de un niño que supuestamente tiene hiperactividad y cuya actitud no es la más correcta. Dice, ella se negó porque no sé quién para hacerlo, ya que porque las repercusiones para mí como profesional son muchas, pero en el colegio no se lo tomaron demasiado bien. Fue correcta, correctísima. Actuó usted con absoluta, o actuaste con absoluta contundencia y además muy bien. Redactar un informe es manifestar por escrito cosa que se escriba, sea uno un profesional médico, sea uno enfermero o enfermera, sea uno lo que sea. Lo escrito, escrito queda. Igual que las palabras se las lleva el viento, lo escrito no. Y por tanto, eso es lo primero que tenemos que tener presente. Dice aquí, los pacientes solicitan cada vez más frecuentemente
frecuentemente informes médicos y son utilizados para citaciones en el juzgado para acudir como perito testigo, tanto por la parte demandada como por la demandante para ser ratificados. ¿Hay alguna manera de evitar estas citaciones? No, no la hay. Cuando nosotros somos llamados por un tribunal, debemos de acudir siempre. Lo que podemos hacer es invocar esa posibilidad de abstención. Mire usted, señor juez, yo no debo actuar como perito porque tengo una relación terapéutica y, por tanto, se puede quebrar, se puede alterar y solicito a este tribunal que Eso es la única forma que tenemos. Si nos llaman, hay que ir. Sabemos y sé que se utiliza torticeramente muchas veces nuestra intervención clínica y se nos lleva al mundo de la medicina legal porque los abogados, porque los pacientes, por intereses de... En fin, esto es lo que hay y mientras no cambie la ley tendremos... Dice, si rechaza un tratamiento médico específico o a derivación de urgencias aun estando comprometida la vida, ¿es suficiente un documento firmado o prima en ese momento el criterio del médico? Mirad, la ley de autonomía del enfermo lo dice con meridiana claridad. Nosotros tenemos que hacer si hay riesgo grave para la salud física, actuaremos siempre. Y si tenemos que proceder a notificarlo al juzgado. Y el juez lo que hará será apoyarnos, sin lugar a dudas, salvo que hayamos cometido un error, sea algo absolutamente extraño, pero el porcentaje más elevado de casos, esto será siempre. Your line is now unmuted. ¿Se cortó el audio? ¿Se me oye? Creo que se nos vuelve a oír, me parece que sí. Bueno, pues vamos a seguir. Problemas, perdón por esta interrupción, ha sido, como siempre dicen, causas ajenas a nuestra voluntad. Esto queda, vamos, que es lo que ha sido. Incidente técnico. Bien, problemas legales de la baja. Mirad, la baja no tiene problemas legales. El único problema que tenemos en las bajas es que muchas veces... ¿Puedes repetir la pregunta? Now... Sí, nos estáis pidiendo que repita la última pregunta de informes y certificados, ¿verdad? Sí, la de si hay tratamiento médico. Si un rechazo un tratamiento médico específico a derivación de urgencias no estando comprometida la vida, ¿es suficiente con un documento firmado o prima el criterio del médico? No es suficiente, pues voy a repetir, mirar, siempre que nosotros esté en peligro grave la vida de la paciente o la salud física o psíquica, que es como dice la ley, tendremos la obligación de actuar. Nosotros tenemos que actuar siempre buscando el bienestar del enfermo. Tendremos que contar con informar a los familiares o personas vinculadas de hecho con la persona. Pero si aun con todo no conseguimos el consentimiento de estos y creemos que la vida de esa persona está en riesgo, la ley de autonomía del enfermo permite que actuemos y que notifiquemos, eso sí, siempre al juez nuestra actuación. Fijaros que los jueces son en los estados democráticos los garantes de derechos y libertades. No tenemos que tener ningún miedo a acudir a ellos, al revés. Son los que nos van a garantizar que nuestro proceder es el adecuado. Bien, estábamos diciendo problemas de la baja. Mirad, la baja no tiene ningún problema. El único problema que tenemos, es que los pacientes nos dicen que se cogen la baja. No, el paciente no se coge la baja. Eres tú el que da la baja. Eres tú el que decides que va a tener que estar sin ir a trabajar porque tiene una dolencia, enfermedad, trastorno, anomalía que le impide el hacerlo. Por tanto, ¿problema legal que plantea la baja? Ninguno. El problema que plantea es cuando el paciente, usuario o cliente, presiona para obtener un beneficio que no está ajustado a derecho. Nosotros ahí tenemos que ser absolutamente no rígidos, sino contundentes y expresarle que no le vamos a dar la baja si consideramos que no es la apropiada. Que esa persona luego tiene un daño, una lesión y que como consecuencia de no haberle dado la baja se puede agravar. Todo eso veremos a ver si es así. Eso es muy problemático. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la negativa de una baja tiene que estar tan fundamentada
en medicina como la aceptación de la misma. No se puede obrar de una forma alegre y dar bajas o no darlas en función de cómo nos hemos levantado o el pie que tenemos ese día puesto. Bien, las altas voluntarias. Os preguntáis, ¿cuál es la responsabilidad médica ante la alta voluntaria? Ninguna. Si el paciente se quiere marchar, se va. Ahora bien, ¿ese paciente tiene capacidad, competencia mental para saber lo que está haciendo? Esa es la única pregunta que nos tenemos que hacer. Es decir, ¿esa alta es realmente voluntaria? ¿Esa es una alta voluntaria o es una alta que está viciada en su origen? Ahí tenemos el problema. Entonces habrá que valorar la capacidad mental de la persona y decidir en ese momento si aceptamos o no la baja. No hay otro problema. ¿Hasta qué punto una alta voluntaria, tras informar oportunamente al paciente, nos exime de responsabilidad? Hombre, vamos a ver si el paciente, en su cabal juicio, sin ninguna alteración mental que le impida comprender el alcance de sus actos, decide marcharse, estamos completamente exentos de responsabilidad. Esto es así de sencillo. Pero ojo, fijaos las condiciones que he puesto, ¿eh? No existe ningún vicio en el origen de esa libertad, en el origen de ese consentimiento, de esa decisión. Porque si ese vicio existe y se puede demostrar después, entonces las cosas van a cambiar. Vamos a cambiar y va a ser un problema un poquito diferente. Los menores. Mirad, los menores yo lo voy a resumir de una manera muy clara. Para dar altas, bajas a menores, vuelvo a la ley famosa que nos han puesto en marcha hace unos días. Es preceptivo contar siempre con el consentimiento de los padres. Si hay una, digamos, discrepancia notoria entre la decisión médica y la de los padres, volveremos a recurrir siempre al fiscal de menores o al juez, que son los que van a decidir en última instancia si nuestra actuación es correcta o incorrecta. Por tanto, no hay ninguna especificidad, nada más que los padres deben ser informados, los padres normalmente y en condiciones habituales son los que colaboran en primera instancia y no tenemos por qué tener ningún otro problema. Bien, pasamos a otro capítulo, ya estamos en la recta final de nuestro mini curso intensivo sobre responsabilidad profesional y es los problemas que plantea la enfermedad mental. Mira, la enfermedad mental plantea muchos problemas, pero fundamentalmente son para los especialistas en psiquiatría, como los que estáis haciendo este taller, no sois todos psiquiatras, yo os voy a dar una pincelada muy superficial. Los problemas que están planteando los enfermos psiquiátricos son casi siempre problemas de tratamiento involuntario o de internamiento involuntario. Ahí es donde nos vamos a mover, digamos, de una forma más importante. A fecha de hoy no tenemos ninguna reglamentación que permita a una persona imponerle un tratamiento en contra de su voluntad. Por tanto, cuando se haga esto, estaremos en un filo de la ley muy complicado. Yo no os aconsejaré nunca que utilicéis trampas, argucias, mentiras. A un enfermo mental hay que informarle de lo que toma. Si no quiere tomarlo, habrá que imponérselo a la fuerza. Pero desde luego no se le puede engañar, ni echarle gotitas, ni esconder un tratamiento, porque eso sí nos puede dar lugar a complicaciones muy severas. En segundo lugar, por lo que respecta a lo que es el internamiento de una persona. Mirad, el internamiento involuntario, urgente, fijaros bien que empleo dos palabras, involuntario, urgente, siempre va a requerir dos cosas. Una, que haya la notificación al juzgado previa. Segundo, que ese juzgado lo autorice. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el internamiento es urgente? El internamiento, si es urgente, entonces lo que tendremos que hacer será proceder al internamiento y tenemos un plazo de 24 horas para informar al juez de que se ha procedido a internar a esa persona. El juez tiene un plazo de 72 horas para responder si el internamiento está aceptado o no. Creo que esto resume con bastante claridad lo que tenemos que hacer. El internamiento de una persona por razón de trastorno psíquico es una decisión médica y solamente el médico la va a tomar. El juez lo que hace es autorizarlo. ¿A qué efectos? A efectos de que no nos puedan acusar de una detención ilegal. Pero los jueces no ordenan internamientos, habitualmente. Lo hacen en materia penal cuando la persona ha cometido un delito y está en prisión, entonces ordena su traslado a un centro asistencial, o bien cuando en lugar de aplicarle una pena le condena a un internamiento médico. Bien, sobre la medicación sin conocimiento del paciente, ya os lo he dicho con claridad, pero es importante volver a repetir. No podemos dar medicinas si el paciente no acepta. El consentimiento informado de un tratamiento es preceptivo. Y en los enfermos psiquiátricos también. ¿Qué ocurrirá ante un enfermo que tenga anulada su capacidad de entender, querer y obrar? Pues que el tutor será la persona a la que tendremos que informar. Y ese es el que nos va a prestar el consentimiento. O en algunos casos tendremos que proceder a la imposición, como os decía, lamentablemente, del tratamiento forzoso del paciente. Bien,
Una compañera tiene un brote esquizoide, nos decís aquí, y el jefe del servicio le recomienda que coja una baja, pero ella se niega, sabiendo que es un peligro para pacientes y para compañeros. ¿Cuál es el paso que hay que dar? Pues muy sencillo, proceder al internamiento involuntario de esta persona. Sea una compañera, como si es Pepito los palotes, es decir, aquí no hay diferencias. Tendremos que proceder al internamiento involuntario aplicando el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, informaremos al juzgado si es un internamiento que se puede hacer diferido, mejor, y si tiene que hacer de forma urgente, primero lo ingresamos y luego informamos al juez para que autorice y dé rango de ley a ese internamiento. Otras preguntas que nos habéis hecho, información a los padres, en el caso del menor maduro, esto yo remito una vez más a la Ley de Protección Jurídica de la Infancia y del Menor, que ha cambiado el panorama. Antes había 3 rangos de edades. Menor de 12, siempre decidían los padres. Entre 12 y 16, eras tú, médico, el que decidía si el menor es maduro, si era maduro emocional e intelectualmente para comprender el alcance de sus actos, y entonces en función de esa decisión se daba la información o no se daba. Y después estaban los mayores de 16, que se les consideraba mayores de edad a efectos de sanidad. Esto, como os digo, ha cambiado y hoy todos los menores deben de contar con el consentimiento, anuencia e información preceptiva de los padres. Sobre la prescripción de enfermería, yo no me voy a pronunciar al respecto porque este es un tema que se ha politizado. Yo solo sí quiero decir una cosa desde el punto de vista legal, y es que el que prescribe responde de la prescripción. El que hace un acto, que es el acto final de un proceso diagnóstico diferencial, evaluación de posibilidades terapéuticas, etcétera, y al final decide prescribir, ese acto lo va a tener que avalar o lo va a tener que justificar o explicar ante un tribunal si llega el momento aquel que lo ha hecho. Por tanto, si la enfermera se decide que deben de prescribir o los enfermeros tienen que prescribir, que sepan que lo único que tendrá que hacer será responder ante los tribunales de las prescripciones que puedan hacer y que se consideren mal hechas. Bien, sobre la medicación, dispensación, prescripción, uso de sustancias no reconocidas por la Agencia Española del Medicamento. Mirad, aquí hay unos problemas gravísimos que, como sabéis, no son tanto sanitarios como de política sanitaria y de política económica. Tenemos unos fármacos maravillosos, fenomenales, que funcionan muy bien, pero ¿qué ocurre? Que muchos de ellos son muy caros. Entonces se produce una serie de visados, de cortapisas, en fin, de trampas, entre comillas, que se hacen para evitar la prescripción de una forma, no sé si abusiva o no abusiva. Lo que tenemos que tener muy claro es que la Agencia Española de Medicamentos es el estamento oficial que decide las indicaciones y la posología que un fármaco tiene que tener en el mercado y en la práctica, digamos, médica. Que los médicos somos competentes, y fijaros bien, somos competentes para no saltarnos esas indicaciones, pero sí para obviarlas siempre y cuando que esté justificado. Y de hecho, os puedo garantizar que hay un porcentaje de prescripciones off-label que se llama fuera de indicación, tanto por la indicación o por la posología, muy importante. ¿Por qué? Pues porque los estudios que se hacen para autorizar las dosis y las indicaciones, pues en muchos casos todos sabemos que son estudios un tanto peculiares, artificiales, son estudios con pacientes muy excluidos, muy elegidos, perdón, y por tanto no se ajustan a lo que es la realidad práctica. Ahora bien, sepamos claramente que podemos incumplir y por tanto cometer una infracción disciplinaria si nosotros prescribimos fuera de lo que está marcado en la ficha técnica, y en el caso de que esa prescripción conlleve un daño para la persona, además tendremos que responder ante un procedimiento penal con mucha probabilidad. Luego, en cuanto a testigos de Jehová, aquí no hay ningún problema. En principio, la causa religiosa, si está en peligro la vida de la persona, queda en segundo plano. O sea, el médico tiene la obligación de actuar, sin duda. Los casos de detenidos son ciudadanos como otro cualquiera. Lo habéis preguntado, que qué pasa cuando un detenido, si tengo obligación de atenderle, por supuesto. Que la policía llega con una persona a un sitio de urgencias y reclama un reconocimiento, hay que atenderle. Solamente cuando ese detenido pasa a disposición judicial y ya sea el juez el que va a decretar o no la libertad o la prisión, será en ese momento el médico forense el que tendrá que actuar como médico vigilante de la salud. Pero hasta ese momento la policía va a llevaros y os debe de llevar a vuestros centros de salud a aquellos detenidos en los que, por la razón que sea, considere necesario un reconocimiento. Y en cuanto a riesgo profesional ante conductas auto y heteroagresivas, es decir, ante conductas bien sea autolíticas o bien de daño a terceros, yo lo que quiero deciros es que lo primero que tenemos que tener para los médicos es que hay que protegerse uno a sí mismo y que hay que proteger al personal que está colaborando contigo.
Que a los médicos no se nos exige una valentía excepcional, nadie ni ningún ordenamiento jurídico así lo reclama, pero sí nos exige a que tengamos que prestar atención y el deber de obligación de asistir sanitariamente a todo aquel que llega a nuestra consulta. En unos casos porque tiene derecho a ello por su sistema de asistencia sanitaria y en otros porque es una urgencia o porque así lo consideran enfermo. Fijaros que el concepto de urgencia es un concepto subjetivo. Serás tú el que después aplicarás o no el tratamiento y la valoración que creas conveniente. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el enfermo dice que es urgente y tú debes de prestar esa asistencia. Los intentos de suicidio, intentos autolíticos, es un campo extremadamente complejo. Yo solo quiero deciros que conviene cubrirse las espaldas, que un ingreso en observación, que las determinaciones analíticas junto con unas exploraciones psicométricas, que el efectuar una serie de reconocimientos, aunque sean, en fin, superficiales, van a ser suficientes para que la responsabilidad nuestra se diluya y quedemos, digamos, fuera de los problemas legales. Nos habéis preguntado que qué pasa cuando un detenido se niega a ser reconocido. Pues el detenido, salvo que tenga una alteración mental, si se llega a reconocerse, pues no se le reconoce y se informa así al policía o se le informa así al juez que ha pedido reconocimiento. El juez no lo va a hacer si no será la policía. Usted, yo no le puedo obligar a nadie a ser reconocido si esa persona no lo quiere. No lo puedo. El juez sí puede ordenar, fijaros, hasta una extracción sanguínea. El juez sí, pero los demás no podemos hacerlo. Bien, estamos ya acabando, y mejor dicho, no estamos acabando, hemos acabado. Yo solo quiero lanzar una mínima... Este es digamos, sería un poco el anticipo. Esto hay que estudiarlo con más profundidad. Los temas merecen más un desarrollo, más sosegado, más... Sin duda que lo vamos a poder hacer. Yo estoy encantado de haber colaborado con esta plataforma, Pupilum, de formación online, porque me parece que es una forma de que, sin discriminación económicas, ni horarias, ni geográficas, cualquier compañero pueda hoy acceder a unos temas que para mí creo que son de inexcusable conocimiento. De verdad, sabemos mucha medicina, estamos muy formados en temas médicos, pero no olvidéis que los temas legales los tenéis que manejar un poquito, porque si no os vais a llevar sorpresas muy desagradables. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos, por la charla que has tenido, por contestar a las preguntas que habíamos recopilado de los asistentes. No hemos podido dar respuesta a algunas de las preguntas que nos habéis planteado en el chat, pero otras, como habéis podido comprobar, se han ido resolviendo sobre la marcha. Queremos agradeceros vuestra asistencia, disculpad las cuestiones técnicas que ha habido. Pondremos un enlace, os mandaremos por correo electrónico un enlace para la descarga de la charla, de la presentación y que podáis volver a escucharla esta vez con mayor nitidez. Y lo que queremos ofrecer es que José Carlos está como docente del curso de Derecho Médico y Responsabilidad Sanitaria, va a estar como docente de otros 3 o 4 cursos más. Es un curso que él además está como tutor y podrá responder todas estas preguntas que se han planteado. Y a vosotros, como asistentes a la charla, podréis tener un descuento para hoy de un 20% del coste del curso, que son 175 € si aplicáis el cupón de descuento de webinar. Y con esto, pues damos por terminado el taller. Os agradecemos muchísimo vuestra presencia y esperamos volver a veros en otra charla y en el campo de pupilos. Hasta luego.